estoy tomando un complemento vitamínico. Y así como tomamos vitaminas para nosotros, estoy recordando que nuestras páginas, nuestros sitios web necesitan también vitaminas. ¿Y cuál es la vitamina para un sitio web? El SEO. En otro video atrás hemos hablado del SEO, que sus siglas en inglés significan como optimización para búsqueda, Search Engine Optimization. Es todas esas acciones que podemos realizar para que nuestro sitio web esté fuerte, esté como si tomara vitamina. Entonces, en este día quiero hablarte de 10 estrategias que son muy utilizadas o que tal vez no debas utilizar para hacer que tu sitio web esté fortalecido, esté optimizado para buscar, para ser encontrado. La canibalización viene como de los caníbales. Recuerda que las tribus caníbales son aquellas que comen personas, son antropófagos, ¿no? Bueno, esto mismo ocurre cuando varios sitios de una misma web están tratando de apuntar hacia una palabra clave o hacia una keyword. Si diferentes URLs de un mismo blog, de una misma página, de un mismo sitio apuntan o quieren posicionarse con una misma keyword, van a estar indexadas en una misma web enfocadas hacia una misma palabra clave. Y esto no debes hacerlo. La canibalización de keyword tienes que evitar a toda costa, porque lo que vas es a confundir a quien distribuye las búsquedas, que es Google. Entonces, lo que vas a lograr, además de confundirlo, si no sabes cuál palabra clave posicionar o cuál página posicionar con esa palabra clave, lo que va a ocurrir es que termine por no posicionar ninguno. Entonces, evita la canibalización. Secreto: enfoca cada página, cada post, cada artículo de tu sitio web a una keyword distinta, aunque sean sinónimos, aunque sean parecidas, pero cada keyword distinta, y evita la canibalización. El clickbaiting o cebo de clips es esa habilidad que tienen algunas páginas para conseguir llamar la atención y que quien lo ve irresistiblemente tenga que hacer clic en el enlace, en un resultado de Google, en una publicación en redes sociales. Esto lo vemos mucho en redes sociales. Es como un golpe directo aquí a la yugular, dirigido a conseguir que la gente haga clic en algo. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado. El clickbait es importantísimo para el SEO porque contribuye a modificar factores de posicionamiento como son el CTR. El CTR es la tasa de clic que una publicación recibe. Si tu publicación, si tu página tiene algún llamado a la acción y el CTR es mayor, entonces vas a mejorar el posicionamiento de tu página y va a ser mostrada a más personas, induciendo la acción. Consiguiendo más clic, vas a mejorar tu SEO. Pero ojo, no abuses del clickbaiting, porque ese SEO, esa atracción, debe corresponder a las expectativas de los usuarios. Si termina siendo una oferta engañosa, en muy poco tiempo ese clickbaiting, ese SEO va a dejar de ser atractivo y va a ser más bien contraproducente para ti. Un EMD o como sus siglas en inglés lo indican, Exact Match Domain, es un dominio con concordancia de palabras clave. Es decir, que incluyen en el nombre del dominio, la palabra clave exacto, para que la web se posicione más fácilmente. Y eso pues no necesita mayor explicación. Por ejemplo, hotelesmargarita.com o www.avesexóticas.org. O sea, un dominio que dentro de sí mismo contenga una palabra clave exacta tiene un bonus de posicionamiento, porque ya le estás dando a Google una pista, una señal muy clara de cuál es la temática web que tú tratas, ¿no? Y aún así, pues no hay que obsesionarse con ese bonus, porque ya no es tan grande como antes, sobre todo en nichos de alta competencia. Y esa desventaja puede ser prácticamente, o esa ventaja puede ser insignificante si tú estás en un nicho de mucha competencia. El asunto entonces es que esto lo tienes que hacer una sola vez. Cuando estés escogiendo el dominio que tú vas a comprar. El texto ancla o ancho, anchor text, es el texto visible de un enlace, de un hipervínculo. Es decir, son las palabras mediante las cuales tú enlazas a otra página web o dentro de tu misma propia página, y que indican el contexto del enlace.
La mayor parte de los procesadores de palabras, los programas de autoresponder, las páginas de programación y publicación como WordPress, estas aplicaciones facilitan la posibilidad de que tú puedas colocar hipervínculos o enlaces a palabras. Entonces, el asunto es que el texto ancla es muy importante para el SEO porque es un factor que podemos trabajar para optimizar nuestro enlazado interno o el interlink y nuestros enlaces tanto entrantes a la página web como salientes, o sea, desde tu página web a donde envías o desde donde envías a tu página web. Con una optimización bien utilizada de los textos anclas vamos a poder darle señales claras a quién, a Google, sobre la relevancia de una página para determinada palabra clave y sus keywords o sinónimos relacionados si los empezamos a utilizar a través de textos anclas. Seguramente en mis publicaciones de www.segoblog.com lo están viendo. El SEO on-page, bueno, aquí aprovecho para decirte, tenemos SEO on-page, que son todas esas acciones que tú realizas dentro de tu página para mejorar su posicionamiento, y tenemos un SEO off-page, que es aquello que puedes estar realizando fuera en otros sitios para poder mejorar el posicionamiento, para poder mejorar su búsqueda. Lo importante es que el SEO on-page, que es donde más énfasis debes colocar, son todas esas acciones SEO que puedes realizar en la página para favorecer sus resultados de búsqueda. Y hay muchas estrategias dentro de esta gran estrategia y tienen que ver con la analítica web, la optimización, en general con todo lo que tenga que ver con la experiencia del usuario, y eso implica la utilización de páginas de keyword relacionadas, un extracto adecuado. Por eso te voy a hablar en lo siguiente, lo que es el snippet, el uso de imágenes adecuadas, imágenes relacionadas con una descripción, con una metadescripción, la utilización de distintos formatos H1, H2, H3 y que contemplen también negrita y cursiva, la repetición de la palabra clave a lo largo de tu texto, el uso de un título y que tu palabra clave aparezca dentro del título, el hecho de que tu palabra clave aparezca en los subtítulos y aparezca mencionada en la primera, en el primer párrafo de tu artículo, la referencia a palabras, a sitios web que estén relacionados con tu palabra clave, la URL que escoges, o sea, el slug que contemple, así como lo dijimos allá arriba, no necesariamente tiene que contemplarlo en el dominio, pero sí en el slug, es decir, después de tu dominio viene una parte de la dirección que conduce a tu página. Eso forma parte de las acciones del SEO on-page. Y bueno, es necesario que lo puedas usar adecuadamente, el código, el interlink, para que puedas traer más gente a tu página web. Te acabo de decir que otra de las acciones es los rich snippets o los fragmentos destacados. Esos fragmentos destacados son esos datos adicionales que aparecen en algunos resultados de búsqueda de Google, y que enriquecen la información que se da al usuario sobre el contenido de la página. Es probable que estos fragmentos destacados no se vean en tu página, pero se van a ver en el buscador, ¿no? Se pueden implementar, pero va a ser decisión de Google mostrarlo o no mostrarlo, va a depender de ellos. Sin embargo, hay algunos plugins, Yoast, del cual hemos hablado mucho, te voy a dejar el enlace aquí abajo. Es algo que puedes instalar para tu sitio web que te va a ayudar a mejorar el SEO on page y te va a permitir que tú definas el fragmento destacado. Seguramente vas a poder optimizarlo todo lo posible para que sea una candidata a que tu snip o tu fragmento destacado aparezca. Recuerda que ese fragmento destacado no puede exceder de 150 palabras. Pueden disparar altamente tu CTR, porque va a resultar más atractivo y van a aportar más información al usuario para que existan más posibilidades de que se convenzan de visitar tu sitio web. El interlink o enlazado interno son los enlaces que nosotros mismos creamos entre las diferentes partes de nuestra página web, diferentes páginas, diferentes entradas,
En primer lugar, para mejorar la experiencia del usuario, darle información complementaria. El interlink puede ser un factor de posicionamiento muy potente si lo hacemos bien y si optimizamos adecuadamente nuestros enlaces, si vamos en ese escalonamiento, llevando a que el usuario pasee por cada una de nuestras páginas. Y ojo, puedes tener interlink en videos de un canal de YouTube, puedes tener interlink en publicaciones de Instagram, puedes tener interlink en varias de tus redes sociales, puedes tener un interlink en publicaciones de Facebook si lo haces adecuadamente, o sea, si tú tienes un plan de cómo publicar en tu fanpage. Entonces, el asunto es que debes definir una buena estrategia de interlink y puedes mejorar mucho tu posicionamiento y atraer más tráfico, ganar retención, hacer que la gente se quede más en tu página y conseguir más ingresos y más conversiones. Esto y de todo lo que estamos hablando lo enseñamos en mi grupo de crecimiento, pero déjenme que les continúe hablando de otra de las estrategias. La metadescripción es una etiqueta que sirve para definir brevemente de qué va el contenido de cada una de las páginas web. Y aunque la descripción no va a ser visible, definitivamente no va a ser visible dentro de la web, sí será visible para Google y para el resto de los buscadores. Yo te estoy hablando aquí de Google, porque acá en América utilizamos mucho Google, en América y en España, pero hay otros países, en Europa del Este, en China, donde Google no es el principal buscador. Sin embargo, todos los buscadores tienen la posibilidad de observar cuál es la metadescripción y saber a quién mostrarle tu página cuando de resultados de búsqueda se trate. Entonces, bueno, la metadescripción no es un factor directo de posicionamiento, pero sí ayudan al SEO de forma indirecta porque contribuyen a modificar el CTR. Es decir, si esa breve descripción, que es la metadescripción, es atractiva para los usuarios, el resultado va a hacer que tengas más clics. En consecuencia, Google va a entender que esa página cumple las expectativas de los usuarios y es relevante para esta búsqueda. El AMP o Accelerated Mobile Page es un sistema de código abierto promovido por Google para garantizar que las páginas web tengan una óptima visualización en dispositivos móviles y se adapta a la velocidad de carga que demandan los usuarios cuando navegan desde dispositivos móviles. La tecnología AMP se puede instalar en cualquier sitio web y es muy importante para el SEO porque la mayor parte de las personas, a lo mejor tú mismo en este momento estás viendo este video en un dispositivo móvil, sea un celular o una tableta. Lo importante es que Google está priorizando cada vez más todo lo que tiene que ver con las experiencias mobile y a la hora de clasificar las páginas con sus resultados de búsqueda. Hay un plugin, también te voy a dejar el enlace aquí abajo, que se llama casualmente como esas siglas AMP, que él solo se va a encargar de hacerte un análisis de tu sitio web, qué tanto está preparado para los móviles y te va a ayudar a que tus imágenes, los tamaños de las fuentes, todo esté adecuado para ser presentado mejor para móviles. Y hasta ahora he hablado mucho de las keywords y de la planificación adecuada. Bueno, no puedo terminar este video sin hablar del Google Keyword Planner o planificador de palabras claves, que es una herramienta que Google pone a nuestra disposición para hacer investigación de palabras claves, para encontrar nuevas ideas de keyword y destacar palabras clave long tail, que pueden resultarnos interesantes. Con eso nos referimos no tanto a palabras, sino a frases clave. Y aunque esta herramienta está vinculada con Google AdWords, podemos sacarle partido sin necesidad de una campaña de anuncios pagos. Desde hace un tiempo ya no está mostrando volúmenes de búsqueda, sino intervalos de rango, a menos que tengas una campaña activa, pero sigue siendo una campaña muy útil. ¿Qué quiero decir con rango o intervalos? Bueno, que no te va a decir cuántas búsquedas específicas tiene una keyword, sino que te va a decir esto tiene una búsqueda entre 1000 y 10.000, pero va a ser de utilidad porque posteriormente, usando el propio navegador, tú puedes terminar de refinar la búsqueda y darles prioridades a las palabras claves en el plan que tú vayas a realizar. Y el interlink del cual hablé anteriormente es muy importante para que tú puedas definir tu estrategia. Si esto te parece interesante y quieres aprender más,
Te invito como siempre a que te incorpores a mi grupo de crecimiento, cuyo paso número 1 es hacer el curso básico de marketing digital, el cual ofrecemos completamente gratis para que te familiarices con los términos básicos y puedas formar parte de nuestro grupo de crecimiento. Y dicho esto, amigos, te deseo que tengas un feliz día, feliz tarde o feliz noche en donde quiera que te encuentres. Hasta luego.